también es uno de los protagonistas del día porque los políticos españoles, o algunos por lo menos, parece que siguen sin enterarse. ¿De qué hablamos? De testículos, creo. De testículos y de un personaje que se llama Carlos Delgado. Lo vamos a ver a continuación en esta foto que ha estado todo el día circulando por internet y por los medios digitales. Él es conseller de Turismo y Deporte en las Islas Baleares y hoy se ha filtrado esta foto que ha hecho después de haber cazado a un cerdo. Ha decidido sacar una foto con los testículos en la cabeza. Por supuesto, la oposición ya ha pedido su dimisión, ha dicho que no les parece una foto muy digna de una persona que después va por España intentando promover la imagen del país. Yo creo que se define por sí misma, no vamos a hacer más comentarios. Después la vamos a volver a traer aquí a la mesa de debate porque seguro que nuestros invitados, nuestros compañeros de tertulia de esta noche tienen muchas cosas que decir. Absolutamente increíble la foto del conseller de Turismo, efectivamente con los testículos del ciervo que acababa de cazar. Bueno, comportamientos de acoso. Hablamos de casos extremos como el de Mónica, que decidió quitarse la vida, que contaba que subirse al autobús era un infierno, que prácticamente estaba todo el día sufriendo acosos, pero comportamientos de acoso que usted haya vivido en su práctica y en el conocimiento que tiene del fenómeno. Vamos a ver, podría contar todas las historias del mundo, ¿de acuerdo? Todas terribles. A veces saltan a la prensa casos como el de Ciudad Real, como el de Joaquín, como el del chico de mi centro que valientemente dice yo lo sufrí y no tengo miedo en decirlo para que los demás no lo pasen, pero realmente las historias son tantas como seres humanos hay en los centros, es decir, tantas. Me refiero, cada uno de los niños que sufre acoso lo sufre de tal manera que le afecta tremendamente, es decir, le afecta primero con una distorsión cognitiva, ¿de acuerdo? Le afecta inmediatamente porque todas las redes, llamemos también sociales, después hablaremos de las otras redes sociales, aquellas redes sociales que tenía con los demás amigos se le rompen, se le quiebran inmediatamente. Digamos que esa soledad, vive una soledad tremenda, ¿no? Entonces digamos que eso es lo que comienza a vivir esa niña o ese niño. ¿Qué casos le han impactado más de los que ha tenido ocasión de Muchos, conocer? por ejemplo, algunos por ejemplo, el hecho de la niña que pierde la visión. Que contaba en esta entrevista, como consecuencia de la presión... Claro, como consecuencia precisamente de un bullying, ¿no? Como la niña es llevada desde el centro inmediatamente porque está en clase y pierde la visión y es llevada a los servicios médicos y se detecta que tiene una hipoglucemia. Entonces se comienza a trabajar con ella y una vez que nos damos cuenta efectivamente de lo que pasa, la niña recupera la visión, porque hemos tratado Esto es un caso, por ejemplo, que es muy llamativo, pero hay muchos casos, por ejemplo, el caso de también lo contaba el otro día en la prensa, ya que están con todos, contémoslo. Sí. Aunque no soy un poco reacio a contar casos concretos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, aquella niña que ha sufrido vejaciones de las compañeras, sobre todo de las compañeras, y también de los compañeros, y un día, de repente, le dicen que les pida perdón. La niña se alegra, al día siguiente es muy feliz para ella abrir la persiana, y llega al colegio, y entonces le dicen al profesor, ¿nos podría permitir que nos hemos portado mal con ella, que le vamos a hacer un regalo? A la niña le llaman, siempre antes que la habían tratado mal, le llaman nombres relativos a poco femenina y demás, sí. ¿No? Y llegan, y con permiso del profesor, el profesor cae en la trampa. En la trampa al final de la clase y les permite darle el regalo, le dan el regalo, la niña emocionadísima, esto es vivo lo que cuento, ¿no? Abre su paquete y dentro hay un rollo de papel de váter y una maquinilla de afeitar. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Claro, esa niña ¿cómo puede volver a casa? Puede llegar a casa y puede hacer lo de Joaquín, o lo de Mónica, o lo de Amanda, todo. ¿Cómo influye en un niño? Hablaba de dos momentos concretos en los que se producen picos de acoso, que era tercero de primaria y tercero de ESO, me parece que dijo. Sí. ¿Cómo afecta a un niño de tercero de primaria o de tercero de ESO estar siendo sometido a un acoso como el que nos está contando Plácido? Cuando hablamos de acoso, hablamos de algo sistemático, de algo que el niño espera cada vez que se dirige al colegio. Es decir, no estamos hablando de un conflicto puntual, no estamos hablando ni siquiera de algo que se prolonga un tiempo, sino algo que realmente persiste de modo sistemático y que es adelantado por el propio niño. Entonces, esto hace que acudir al colegio
sea algo absolutamente angustioso, y por eso muchas veces precisamente se detecta el acoso, porque el auténtico acoso, el acoso grave, suele ser silente y suele estar oculto. Es más, el acoso más grave es el acoso de tipo psicológico, curiosamente, ¿no? Plácido de esto sabe más, pero por ejemplo cuando la agresión es física, cuando es el puro matonismo, curiosamente no está tan asociado al riesgo suicida que cuando es el acoso sistemático de burla, descalificación. Una cuestión solo, a ver, no, es que quería satisfacer a José Luis pues venga, satisfácelo. Con un comentario de Rouco. Hablabas de Rouco y de los países católicos, y hoy Rouco ha hablado de muchas cosas, ha hablado por ejemplo de los desahucios, pero ha hablado también del matrimonio. Vamos a verlo. La institución pastoral de la que hablamos denuncia en efecto que la actual legislación sobre el matrimonio es gravemente injusta porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad y no protege suficientemente el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como esposo y esposa, ni garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro, ni del derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable. Bueno, eran valoraciones de Rouco Varela, el presidente de la Conferencia Episcopal, sobre el matrimonio homosexual. Se deducía de lo que estaba diciendo y no se escuchaba en esa parte de la intervención, pero sí ha propuesto Rouco que se enseñe en los colegios los valores del matrimonio católico, entre un hombre y una mujer, básicamente, que no sé si ¿qué os parece? Que se enseñe a hacer niños. Que se enseñe en los colegios, simplemente dijo esto. Que se enseñe a hacer niños en los colegios. Yo creo que está bien que se Y así solucionamos el problema de la natalidad también. en los colegios católicos. Está A bien. ver, a Pero ver, dijo a colegios. ver, no, vamos a ver. No, pero déjame en El todo caso problema decir una cosa luego sobre el problema solo una demográfico. cosa, dos apuntes brevísimos. El matrimonio heterosexual no es el matrimonio católico, es el matrimonio heterosexual. Que Bueno, puede ser pero católico o no. En el mundo hay 6.000, Dice, 7.000 el obispo millones cardenal de personas. Madrid, perdona, en su discurso inaugural, abogó por llevar la postura de la Iglesia a nuestras parroquias y colegios y explicar a nuestras parroquias que me parece, y colegios y explicar a los más jóvenes que el matrimonio solo puede ser entre hombres y mujeres. Pues hay mucha gente que no es católica y lo cree. De hecho, la mayor parte de los países que no son católicos. Pero la legislación vigente porque no. esto ahora solo funciona en los países católicos que son al mismo tiempo los avanzados. Los otros todavía se casan. Los hombres que las mujeres. Bueno, hay un país protestante que también. Un apunte brevísimo. Hace unos años me llevaron a dar una conferencia a la Universidad de Salamanca, a la Pontificia Salamanca, y hablábamos del tema de la inmigración. Y yo solté allí una afirmación que creí que iba a revolucionar los estudios migratorios del mundo, porque me pareció que era una afirmación de esas que tocan un tema fundamental. Que yo sepa no la ha citado nadie desde entonces, y lo lamento. Yo dije una cosa que ahora afirmo con toda contundencia. Dije que el movimiento migratorio es un movimiento natural de población, igual que nacer e igual que morir. Es decir, no hay ningún sistema que pueda equilibrar los grupos humanos de cualquier tipo y en cualquier circunstancia que no sea las migraciones. De tal manera que todas las civilizaciones han sentido un momento que tenían falta de jóvenes, abundancia de mujeres, falta de mujeres, y todo eso lo ha resuelto. Solo hay un mecanismo que es la migración. Y por tanto, tenemos que empezar a prepararnos. Europa, que hasta ahora solo ha visto las migraciones, la Europa reciente, solo ha visto las migraciones desde la perspectiva de la emigración. Europa ha lanzado 100 millones de ciudadanos en un siglo al mundo, con carácter cultural depredador, es decir, matando culturas para generar la suya. Nosotros tenemos que ir aprendiendo que alguna vez nos va a se tocar resuelve nosotros. exactamente al revés. Sí, los que cogieron el barco para Argentina ahora se vienen para acá y ya está. Sí. Bueno, les decía que hoy se han puesto de moda y están en boca de todo el mundo unos testículos, en concreto los testículos de un ciervo. Vamos a ver la foto. Bueno, este es el conseller de Medio Ambiente de Baleares, se llama Carlos Delgado, participó en una cacería, en esa cacería mató a un ciervo y decidió colocarse los testículos del ciervo que había matado encima de la cabeza, hacerse una foto y colgar la foto en las redes sociales. Como comprenderán, el escándalo ha sido mayúsculo en el caso de Baleares, teniendo en cuenta además que, como les decía, es el conseller de Turismo. Roberto, creo que estás absolutamente abrayado con la imagen. Estoy absolutamente abrayado, me parece una cosa impresentable y yo espero que no tarde mucho en cesarlo el presidente. cesarlo. Es una cosa verdaderamente... cuando me lo contaste esta tarde... Compañeros, vamos a ver si podemos mantener la foto un rato, que yo creo que podemos recrearnos un poco la imagen. Impresionante. Yo he de reconocer que tengo, en mi caso concreto, tengo un prejuicio hacia la caza. Es
Es decir, lo que sea cazar algo más que un conejo, una liebre o una perdiz para comer, me parece una salvajada. O sea, me parece una cosa salvaje y me parece es decir, que un individuo, alguien me preguntará, ¿por qué tiene que dimitir? Porque un individuo que es capaz de hacer esto es un individuo que está por debajo del nivel mínimo, es decir, carece de aquello que decía un profesor nuestro. Un profesor nuestro decía que para examinarse era necesario tener bipedestación y palabra articulada. Bueno, pues este señor, que goce de las dos cosas. Dudo que goce de cualquiera de las dos, ya no digamos de las dos juntas. Ciervo, a lo mejor. Favor, Jorge, es una cosa... Debe ser un mensaje de imaginación para atraer turismo, pero en todo caso me parece que yo lo cesaría inmediatamente. José Luis. A mí me parece que es una de esas burradas que se cometen a veces y yo, como soy indulgente, católico, me da igual. Manuel. Como diría Federico Trillo, manda huevos. Nunca mejor dicho en este caso. Bueno, vamos a ir a lo de récord de hoy. Saben que mañana es 20 de noviembre, como pasa el tiempo. Hace un año exactamente que Mariano Rajoy ganaba las elecciones por mayoría absoluta, muy sobrada, la verdad. Así que hoy Lois Balado le ha dedicado su off de récord a Mariano Rajoy. De récord. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Mañana se cumple ya un año de estas imágenes que llevaban a Rajoy a la presidencia del gobierno. Qué verde se le veía por entonces en las lides de gobernante a Mariano Rajoy. Por no conocer, no conocía ni los cánticos de su propia militancia. Pero ¿cuánto ha aprendido el presidente durante estos 12 meses? Vale que la economía no es que haya mejorado mucho con su presidencia. Sí, señor, embargados estamos ahí, pero vamos a salir, no se preocupe. Pero Mariano Rajoy ha conseguido, en un solo año, lo que otros presidentes necesitan varias legislaturas para conseguir. Por ejemplo, en su haber figuran ya varias cazadas a micrófono cerrado. Ha conseguido también integrar las nuevas tecnologías en la política. Y estamos pendientes de ver cuál será el instrumento que vamos a utilizar, porque puede ser el FSF, puede ser el SMS. Y el más difícil todavía, ha logrado hacerse pasar por el presidente de otro país. I now have the honor to invite His Excellency Gordon Darcy Lilo, Prime Minister of Solomon Islands, to address the conference. Y eso que a simple vista parecen no guardar demasiadas similitudes. También ha progresado muy notablemente en su relación con los medios. Ha pasado del escapismo para confundir a los periodistas... Bajar los micrófonos, por favor. ...a la dialéctica esperpéntica para confundir a los periodistas. Caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual... pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle, y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no. Pero vamos, aún así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta. Pero todas estas cosas no le han impedido sacar tiempo para los debates realmente importantes. Y un portero es muy difícil, porque claro, aquí lo que cuenta es meter goles. Es verdad que está Messi, que está Cristiano, que hay buenos jugadores buenísimos, que está hasta Sergio Ramos, pero si yo tuviera que votar, votaría a Casillas. Por eso, a un día de que se cumpla un año de su victoria, felicitamos a Mariano Rajoy al más puro estilo presidencial. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. José Luis, ¿sabía Mariano lo que se le venía encima hace un año? Yo creo que no. Vamos, es evidente que no. Lo que no acabo de entender es por qué no lo sabía, porque un partido, quiero decir, un partido tiene que tener muchísimo, un partido que está en la disposición de gobernar. En disposición de gobernar tiene que tener muchísima información y tiene que tener personal muy cualificado para que le informasen de lo que... ¿Pero él realmente pensaba que su sola presencia en el gobierno iba a tener un efecto...? A él lo habían llevado ahí y él estaba convencido de eso. Y yo creo que una parte importante de lo que ahora, de esta sensación de duda que ahora produce, viene dada justamente del estupor que siente al ver que las cosas no eran como él
como él esperaba, ni la respuesta a sus decisiones son las que él esperaba. Vamos a hablar de casualidades ahora, o en realidad de serendipias, una palabra preciosa de las que nos va a hablar Paco Ríos. Un antiguo cuento persa relata cómo 3 hermanos, los príncipes de Serendip, solucionaban problemas y descubrían cosas que no buscaban gracias a casualidades, de chiripa. Serendip era el nombre árabe de la isla de Ceilán. El árabe lo había tomado del sánscrito, en el que significaba Isla de los Leones. El cuento fue publicado en el siglo XVI en italiano, en Venecia. En el XVIII, el cuarto conde de Oxford creó a partir de aquel nombre un neologismo inglés, serendipity, que empleó en una carta a un amigo suyo, un diplomático de misión en Italia. Esta palabra pasó del inglés a otros idiomas, entre ellos el español, que la adaptó como serendipia, para dar nombre a la casualidad que posibilita un descubrimiento y al propio descubrimiento accidental. Así, se dice que Colón descubrió América por serendipia y que el hallazgo de la penicilina fue una serendipia. Se habla también de serendipias literarias y cinematográficas para referirse a premoniciones y anticipaciones en la ficción. Este singular sustantivo fue analizado con vistas a su inclusión en el diccionario en el pleno que la Academia Española celebró hace unos días en Cádiz, a donde acudió para rendir homenaje a la Constitución de 1812, la del Viva la Pepa. Ese fue un hallazgo muy trabajado, aunque efímero, y no una serendipia. Buenas noches. Bueno, serendipia, ya sabemos los detalles de esta palabra tan estupenda y sus orígenes, sorprendentes orígenes que nos relataba Paco Ríos. 43 minutos sobre las 9 de la noche. Don Emilio Pérez Touriño, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, es un auténtico placer recibirlo aquí en el plató de Vía V. Llevábamos peleando por esta entrevista desde hace mucho tiempo. Coincide con la salida de un libro de memorias que está levantando una auténtica polvareda. Le voy a dar una fecha, 18 de abril del año 2009. Toma posesión Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia. ¿Qué ha hecho Emilio Pérez Touriño desde entonces, hasta ahora? Bueno, pues aparte de rehacer mi vida personal y privada, recuperar ese tiempo que no dedicaste a la familia y a las cosas normales del ciudadano normal, bueno, pues escribir, reflexionar, pensar, guardar un prudente silencio. Me había autoimpuesto la condición de en la primera legislatura, pues que mis compañeros asumían la responsabilidad del futuro del partido. ¿Por qué se autoimpuso ese silencio? ¿Por respeto a los compañeros o porque no se lo pedía el cuerpo? Porque el agotamiento de aquella etapa fue lo suficientemente importante como para pararse. Sí, bueno, básicamente porque creo que también es cierto, ¿no?, que hay un periodo primero de desintoxicación, de relajo, ¿no?, pero que pasa pronto. Yo en realidad nunca he sido capaz de desconectar de lo que es la vida política ordinaria de Galicia. No, ha sido realmente un compromiso ético con mi partido, con la nueva dirección, con mis compañeros, que les tocaba a ellos y les toca hacer su trayectoria. Y por tanto he querido que esta primera legislatura no interferir, no intervenir y estar ausente de la comunicación, ¿no? Yo que me he leído el libro, hay muchas traiciones en el libro. ¿Ha sentido muchas traiciones en este periplo desde que usted se haría cargo de la Secretaría General del PSDG hasta este momento? Bueno, hay la historia, que al final es uno de los temas de reflexión que me preocupan profundamente, ¿no?, junto con la crisis de la socialdemocracia o la crisis económica y financiera, es decir, junto con otros temas que están ahí, hay un tema de calado que se refleja en lo que usted dice probablemente, que es la historia de la relación entre la política y la gestión de la política y del liderazgo político y los aparatos de los partidos, y en particular del aparato de un partido como el Partido Socialista. Yo creo que ahí está uno de los grandes temas que explica en gran medida la desafección o la distancia de los ciudadanos. Cuando un partido es patrimonializado por un grupo reducido de personas que tienen la tentación de controlar el poder, pero el poder orgánico, que sustituyen la política por el control y la gestión de la organización, que se convierten en profesionales de ese aparato y que toman el partido como su patrimonio propio, ¿no?, y hacen de eso su vocación y su oficio, los partidos pierden su función de ser primordial en la sociedad, que es ser transformadores, que es ser elementos de instrumentación, de comunicación del partido con la sociedad, esa apertura, esa frescura, ese debate de ideas permanente que un partido tiene que ofrecer a la sociedad. Cuando eso ocurre, y ocurre en el seno de un partido de izquierda, bueno, pues eso se traduce en comportamientos de que usted prevé, ¿no?, como que usted planteaba en la pregunta, que yo no voy a calificar, pero que efectivamente trazan la distancia entre un aparato cerrado, entre un partido endogámico
entre un núcleo que se cierra sobre sí mismo y que evidentemente creo que los ciudadanos cuando lo miran con distancia, con desafección, porque no entienden y no comprenden qué pasa ahí dentro y a qué se dedica, ¿no? ¿Y hubo tradiciones más dolorosas que otras? Bueno, indudablemente, más inesperadas. Indudablemente, bueno, pues hay dificultades, ¿no? Y en mi caso concreto, yo creo que iniciamos un proceso de transformación del partido, un partido que venía en los años 90, ¿no? De ser un partido de agrupaciones locales con problemas entre ellas, faltaba un proyecto a nivel gallego, faltaba un liderazgo, una referencia, un proyecto de país. Todo eso lo tratamos de construir, se fue llevando adelante, pero evidentemente con contradicciones relevantes y serias, pues con lo que es propiamente el núcleo duro del aparato del partido. Y eso es lo que en gran medida se cuenta también en el libro, ¿no? La distancia con la Secretaría de Organización, en un momento determinado, no siempre, un aparato que ve cercano el momento. Yo había planteado que en su caso estaría solamente 8 años al frente del gobierno, que veían que era el momento de una segunda legislatura y donde por lo tanto veían cercano el momento posible de un relevo, y donde creo que les preocupaba el control orgánico del partido más que el proyecto político y social que este partido quiere y debe representar. ¿Qué le pasa de todas maneras al Partido Socialista? Porque estábamos hablando al PSDG de una forma específica. Estamos hablando de un momento en el que usted se hace cargo del partido y para que tenga poca memoria, un momento muy complicado para esta organización. Se disolvió el partido en 2 ciudades, en el caso de Ourense y Vigo, creo recordar. Quiere decir que estaban las cosas muy mal. ¿Qué problema tiene el PSDG para que de una forma cíclica tenga problemas tan graves como los que también tiene en estos momentos? Bueno, probablemente es una reflexión realmente importante, ¿no? Yo creo que tuvo momentos el Partido Socialista que no necesariamente han sido así. Yo creo que es la debilidad de implantación, la debilidad del proyecto, la debilidad del liderazgo la que conduce al partido a segmentarse, a fraccionarse, ¿no? La debilidad del proyecto socialista en Galicia tiene lugar y se constata históricamente en momentos de debilidad de su capacidad de conexión con la sociedad, de su capacidad de lanzar y de llevar adelante un proyecto político de cambio y transformación del país, de ausencia de un liderazgo referencial y, por tanto, de un proyecto que vertebre y aglutine al partido y a la sociedad al mismo tiempo. Cuando eso falta, afloran entonces y se hace evidente lo que son las luchas por el poder orgánico, los aparatos de control de un partido que tiene su organización y que por lo tanto se convierte en hegemónica dentro del partido. Falla la política y se sustituye lo orgánico por la política por lo orgánico. Creo que esa tiene que ver gran parte con la clave de nuestra historia. ¿Se arrepiente por el caso de no haber actuado con más contundencia? Me refiero tanto dentro del partido como dentro del gobierno. Después hablaremos de lo que sucedió aquellos 3 años y medio, casi 4 años. ¿Se arrepiente de no haber pues, dado un puñetazo en la mesa? Simbólicamente, quiero decir. Bueno, también se me critica por lo contrario, ¿no? Se dice que era muy duro, que tomé decisiones o tomamos decisiones en su momento importantes, efectivamente, ¿no? Hubo que trabajar muy duro y muy fuerte para reconstruir el partido, para darle unidad, para cohesionarlo, para darle estabilidad. Y eso, ahí se necesitan medidas. Es verdad y cierto que yo creo que hay un cambio, que es cuando llego a la presidencia y nos corresponde la presidencia del gobierno de coalición, donde mi cabeza y mi dedicación 100% está en la coalición de gobierno, en llevar adelante la tarea de gobernación del país, y por así decirlo, la dirección cotidiana y diaria del partido la tengo necesariamente, y además creo que es lo sensato, que delegar, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una cierta separación entre lo que es lo orgánico y el proyecto político que nos corresponde llevar adelante y que conduce a una fase final de distancia, ¿no? Y efectivamente ahí probablemente confié ese cambio, esa renovación que creo que había que volver a impulsar en el partido, la confié a una segunda legislatura, ¿no? Por el medio, pues no ha podido ser, y el partido se encuentra hoy, yo creo que, una crisis existencial de gran relieve, ¿no? Le preguntaba por la contundencia con respecto al partido, pero también con respecto al gobierno, porque se ha dicho que le faltó a lo mejor arrojo político a la hora de cortarle los pies a un consellero, no concretamente del PSOE, sino del Bloque Nacionalista Galego. ¿Se arrepiente de no haber actuado con más contundencia en el caso del gobierno? Bueno, seguramente cuando uno se examina, y me he examinado en las 460 páginas del libro, hay momentos en los que yo intento, es una historia subjetiva, porque la narro en primera persona y por lo tanto asumo, ¿no?, que toda la limitación y la carga subjetiva que el libro tiene que tener. Pero intento ser también autocrítico y reflexivamente autocrítico. Seguro que he hecho cosas o me faltó por hacer cosas, estoy convencido de que es así. Pero sin embargo, como en el caso anterior, yo creo que es más interesante la reflexión de fondo, ¿no?
Yo creo que nuestra dificultad en la coalición de gobierno, que creo que hizo cosas, sinceramente yo creo que más positivas que negativas, y que ha dejado una impronta de modernización del país, corta porque han sido 4 años, pero importante, a pesar de que haga un balance sumamente positivo, creo que poniendo la lupa en los problemas derivan de 2 grandes hechos. Uno, la falta de cultura de coalición de gobierno. Hemos convivido, y convivido de golpe, pues un sector nacionalista en torno al BNG, que se había conformado como un partido de tradición de oposición, de resistencia, pues soberanista, que no había votado la Constitución, el Estatuto de Autonomía, en definitiva, con una cultura de resistencia más que de gobierno, y un partido que es el Partido Socialista, que se ha criado y cultivado justamente como un partido de gobierno. Esa cultura de coalición es uno de los grandes temas que necesariamente hemos de abordar y que nos costó trabajo crear sobre la marcha. El otro gran tema es la concepción de gobierno. Cuando uno gobierna, tiene que gobernar para el país, para todos, olvidarse, literalmente, es mi concepción, del favorecer a unos u otros y en todo caso de gestionar para su partido, gobierna para un país y para los ciudadanos independiente de su color, y por tanto el gobierno no puede ser una plataforma de confrontación. Yo, Rubas, no sé cómo ves lo que está pasando con la monarquía. Sí, é unha operación de cadeira, pero a veces, dende o punto de vista da imaxe, compre cintura para artellar todo isto. No, bueno, antes estaban falando do alcalde de Lugo, se debe dimitir ou non. Bueno, pois aquí Urdangarín, digo, home, podía dimitir, non? Ao menos quitarlle o título de duque o ducado de Palma, non? Devolvelo, porque ademais ahora creo que se mercan os títulos e costan cartos, e facer algo con eses cartos, non? A ver, aquí, falando en serio, porque antes tamén o de Touriño era unha broma e non me deu tempo a falar en serio, non? Medio broma, medio en serio, non? Aquí están intentando controlar dende a Casa Real certo as comunicacións e a imaxe da Casa Real, non? De feito, cando saíra da outra operación, home, era unha comunicación claramente pactada, simplemente para un cámara de televisión española, había máis xornalistas, saliu el nombre de todos, cando dixo de claro, e ademais lle dixo, vai a dicir estas 2 frases, grabas e te vas, non? Pero ahora lle sale outro problema, que é un problema do século XXI. É unha monarquía, se se quere adaptar ao século XXI, ten un problema co control das redes sociais, non? Que é o que está saltando que están absolutamente desbocadas. E logo despois, claro, o problema de que o rei ahora quere viaxar seguido, facer de embaixador de España, e claro, hasta en Latinoamérica, non? Penso que o decíades vos, non? Del por que non te callas al por que non nos escuchas, non? Porque ahora ven o problema de volta con Latinoamérica. De paso podía arreglarnos o problema demográfico, non? Pois non só o problema, pois na Casa Real parece que non hai moito problema demográfico, pero na sociedade española digo, parte desas xestións, e non estuvemos estes días co da Constitución de Cádiz e a reunión de Iberoamérica. Creo que lo ha intentado mucho ese de arreglar el problema demográfico. El personalmente. Pero por outras vías, non? A lo largo de su vida, extraoficialmente, lo ha intentado con bastantes impedimentos. Con bastantes impedimentos. A ver, Ernesto. No, vamos a ver, yo creo que la imagen de la monarquía hoy no se arregla creando una nueva página web. Podemos hacer todas las páginas web que sean, que la imagen de la monarquía se arregla de otra manera. Es decir, se arregla primero adaptándose a los tiempos y segundo, pues teniendo un comportamiento ejemplar. Y yo de verdad creo, yo desde que la conozco, que es desde que regresó a este país la monarquía, desde el año 75, desde que muere Franco. Desde que la conozco. Desde que la conozco, sí, desde que conozco la monarquía. No tuve la oportunidad de conocerla de Alfonso XIII, aunque lo parezca. Que pudiera parecerlo, pero no la conocí. Entonces, desde que conozco esta monarquía, es que ha ido de error en error. Es decir, es que aquí hubo una etapa en la que había como un consenso para no descubrir los grandes errores de esta monarquía, pero es que esto fue siempre permanentemente, estuvo siempre haciendo lo mismo. Es decir, lo que ocurre, la diferencia está en que ahora se sabe, ha llegado un momento en que ya se ha descubierto y ya se sabe. Es decir, aquí se han publicado, por ejemplo, hay cosas que están todavía sin aclarar a día de hoy. ¿Cuál es el patrimonio que tiene el rey? ¿Es cierto que tiene no sé cuántos miles de millones de euros en cuentas en el extranjero? Es decir, ¿quién le ha dado esas cantidades a una persona que llega prácticamente con lo opuesto a España y su padre muere? Bueno, su padre cuando está en Lisboa tiene que pedir ayuda a las grandes fortunas de España. Es decir, aquí es que la monarquía la hemos tratado de una manera pues muy cínica. Ayer veíamos una foto escalofriante de la que todavía no nos hemos recuperado, ese conseller de Baleares con los testículos del ciervo que acababa de cazar en la cabeza, así que Lois Balado ha reflexionado sobre el peligro que tienen algunos políticos cuando tienen una cámara delante.
Esto que ven en sus pantallas es la primera fotografía permanente de la historia, obra de Josep Niepce, allá por 1826. Todo un hito para la humanidad, pero una fecha triste para la clase política. Ese día empezaba una relación de amor-odio entre cámaras y políticos que vive en nuestros días su apogeo. Que una situación aparentemente sencilla se vuelva incontrolable delante de un objetivo es una tarea bien sencilla. Solo hace falta un ingrediente. Un espontáneo con las ganas suficientes de llamar la atención. Pero si su oficio es la política, entonces las aguas pueden volverse turbias en el momento más inesperado. Que se lo pregunten si no a Carlos Delgado, consejero de Turismo de Baleares, que ha incendiado inocentemente las redes sociales con su posado más atrevido, la caza y sus artes. Tanto daño hace a derecha como a izquierda. Por ejemplo, el exministro de Justicia, Fernández Bermejo, que también tuvo sus polémicas cinegéticas. Y es que esto de los posados puede ser un problema. A Núñez Feijóo esta instantánea le valió no pocas dosis de escarnio. Al rey, esta otra imagen le llevó a arrepentirse en público. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. A Soraya Sáenz de Santa María este le costó algún disgusto y los disgustados fuimos nosotros cuando un buen día vimos esta otra escena. Pero los posados suelen contener también un mensaje implícito. Por ejemplo, el famoso baño de Fraga y compañía en Palomares o la más reciente degustación popular de hortalizas con un objetivo claro. Hay que reivindicar el honor perdido de los productores de pepinos. Aunque nuestro favorito, el gran genio de los posados, es sin duda el expresidente George Bush, cuya capacidad para meter la pata fue durante 8 años inagotable. Pero señores políticos, les rogamos que por favor no odien a los camarógrafos. Recuerden que en su oficio no todo es de color de rosa. Bueno, la tribulada vida de los fotógrafos y de los camarógrafos, como decía Lois Varado, que tienen que seguir a esos señores tan raros que se dedican a hacer política y en otras ocasiones a hacer otro tipo de cosas. O gasoil nunca custou tantos cartos. A electricidade nunca custou tantos cartos. O pienso, o cereal nunca custou tantos cartos. Estamos bastante asfixiados por préstamos e estamos con uns márgenes tan estreitos que prácticamente casi nin existen. Sabes canto dan por isto? 8 euros. Temos uns costes de produción hoxe de 34 ou 35 céntimos, estou cobrando leite a 29 céntimos. Ahora, calquera pode facer as miñas contas. Nadie mejor que ellos para explicar la situación límite que atraviesa uno de los sectores estratégicos de Galicia, el lácteo. La caída del precio en origen de la leche a niveles de hace un cuarto de siglo y la subida continua de los costes de producción abocan a la quiebra inminente a más de 6.000 explotaciones, el 60% de las existentes. Nos leva a tomar a medida máis drástica que pode levar unha explotación, que é tirar co seu propio produto. Galicia es la productora de leche más importante de España, pero también la peor tratada. En ninguna otra comunidad el precio en origen se paga por debajo de los 30 céntimos. Y aquí gran parte de las sospechas se centran en las prácticas abusivas de la industria láctea, que ha llevado a competencia a abrir un expediente por los indicios de pactos en los pagos y reparto de ganaderos. Primero, tremendamente dolidos. Somos tremendamente conscientes de que es ilegal, con lo cual bajo ningún concepto y en ningún momento se nos ha pasado por la cabeza hablar de pactar precios o de pactar recogidas. Desenmascararon as industrias. Ahora, o que se faga daqui para diante é cousa da Consellería, da Administracións tanto autonómica como nacional. Pero el problema de fondo comenzó a gestarse tiempo atrás y la culpa también hay que buscarla dentro de casa. En los 80 los ganaderos conocieron de primera mano el significado de la entrada de España en la Unión Europea y el de la palabra cuota. Todos los países socios tuvieron que declarar su producción y aquí muchos ganaderos ocultaron su capacidad. La consecuencia que la cuota asignada fue muy inferior a la real y España acabó por convertirse en un país deficitario.
Comenzaron entonces las tratoradas y las movilizaciones contra la cuota y las multas. Se producía más leche de la permitida y muchos ganaderos tuvieron que matar a sus vacas. 30 años más tarde las protestas continúan, solo que ahora para defender justo lo contrario, la permanencia de estos márgenes. Y es que casi todos se endeudaron para comprar unos derechos de producción que ahora pueden ser inútiles. Hai que pagar, os bancos non entenden de problemas, non? A conta últimamente en números roxos chega sempre. El precio de la leche como producto reclamo por parte de las grandes superficies, la escasez de productos con un alto valor añadido o la falta de unos precios mínimos que pongan fin a un sistema de pago anacrónico son también parte del problema. Este leite que comemos hoxe pola mañá non sabemos se comemos curar hasta dentro de 60 días. Páganos o que lle sobra a industria, porque non temos un precio marcado. Eu conocín a Galicia 205.000 gandeiros. Hoxe quedamos apenas 10.000 gandeiros. Ímonos acabando como contagotas, unha gota hoxe, outra gota mañá, hasta que non quedemos un gandeiro aquí en Galicia. Y a pesar de sus esfuerzos por reagruparse para hacerse más fuertes, insisten en que no habrá un hueco para tomar aliento hasta que la administración se implique y tome en serio a este corazón y arteria del campo gallego, al que cada vez le quedan menos pulsaciones. Bueno, lembrabas en ese vídeo a Galicia máis de 100.000 gandeiros, por concretar o dato, neste momento habería 11.000 gandeiros en Galicia, e no ano 1993 estaríamos falando de 67.000 gandeiros, quer dizer que o sector sí que se someteu a unha reconversión que demostran e que poñen de manifesto os datos. Este domingo a Voz de Galicia publicaba nas páxinas de Economía un informe sobre isto e titulaba do seguinte xeito: o sector lácteo tocado de morte. Se nos cobráramos os 4 céntimos máis que cobran os asturianos, estaríamos falando hoxe noutra tesitura. Por tanto, estamos nun problema especialmente galego, que ten unha virulencia grave porque hai comarcas inteiras de Galicia que, aparte das 55.000 personas que directa e indirectamente viven do leite, xenera un efecto sobre moito pequeno e mediano comercio. E a explotación que cerra non volve reabrir dentro de 6 meses, non é o turno de noite da Citroën que volvemos reabrir cando volva a haber pedidos. Aquí estamos nun tema que ou lle damos unha solución inmediata ou non hai. Ni moitísimo menos hai un pacto de precios, ni moitísimo menos. O sector industrial, tanto en Galicia como en España, está tremendamente preocupado por dúas cousas. A primeira cousa, pola situación que está vivindo o sector produtor. O sea, somos conscientes do encarecemento que están sufrindo nas materias primas, a volatilidade dos principales produtos que se utilizan para a alimentación animal, absolutamente conscientes e absolutamente preocupados por ese tema. Pero non cabe duda que tamén estamos absolutamente preocupados porque por parte da industria a situación non é mellor. O sea, a situación non é mellor. O sea, cada día véndese menos, cada día véndese máis barato, cada día véndese máis marca da distribución, e o que é peor, en moitos casos, ese produto que se vende de origen externo. E con eses produtos que se venden de origen externo ten que competir o 100% da leite que se produce en España e en Galicia. Entonces, en absoluto, desde logo non en canto a precios, podíamos iniciar unha batalla de precios de cales son, porque aparte, desde o meu punto de vista, non se están utilizando correctamente. Cumplimos as normativas incluso moi por encima do que piden, pero non se ve reflejado no noso traballo cotián e máis no que é o precio. Dice o señor Ramos que, bueno, sábese de sobra que non hai pactos de precios, dice él, porque, bueno, hai un baremo de 6 céntimos arriba a baixo. Sabemos que é mentira, porque os baremos utilizan os estratos. Aí paga se sabe que se paga por estratos de cuota. Entonces, aí ven esa diferencia dos baremos. Pero se falamos de o mismo estrato de cuota, sabe que todo mundo, excepto, pódese decir, hoxe en día, unha industria como moito dúas, que sabemos cales son, cobran o mismo precio. Temos un problema que resolver entre todos. Isto témolo claro todos, verdad? Eu creo que eso que debemos ter claro todos. Entonces, creo que debemos todos facer un esforzo, sobre todo no momento en que estamos, para verdadeiramente analizar o problema con verdadeiras ganas de resolverlo. Entendo que a cuestión non é de tirarnos pedras uns aos outros, pero sí de recoñecer cada un a súa labor, o seu papel, as súas posibilidades e aquilo que hai que corregir. ¿Cómo es posible que en los últimos 2 meses se hayan cambiado de industria 7 millones de litros de leche en Galicia? 7 millones de litros de leche en Galicia. ¿Sabes cuál es el pacto de industrias? El pacto de industrias, Roberto, es que cuando no me hace falta leche no la puedo comprar porque tengo que cumplir los compromisos con la mía. Perdona, no me hace falta comprarlo. Ahora mismo, este mes pasado... Non canto queres cobrar, senón a quen lle estar vendendo. E dependendo a quen lle vendas, se cambia ou non. Pero entonces explícame, Roberto, cómo en este último mes
En este último mes y el mes pasado se han cambiado 7 millones de litros de leche entre unas empresas y otras. Pasando por primeros compradores o cooperativas de alimentos que dejaron de entregar y cambian de entregas. Independientemente de eso, se ha cambiado leche de empresas de todas as empresas. A Administración galega durante estes 3 anos e pico ou 4 prácticamente non fixo nada máis que sacar unha lei de montes que ainda é nociva contra os ganaderos neste caso, e ahora mesmo desde o Ministerio pues, tampouco estamos tendo nada, non? É dicir, a Europa nos avala a hora de poder negociar, pero este señor e eu vamos nos sentar a negociar, aquí podemos ser moi amigos, salimos de aquí e cada un vai ao seu. A agonía a que nos están sometendo, non hai máis que mirar para outras partes de España. No último ano, pois, estamos cobrando unha media ponderada de 2,2 céntimos por baixo do resto de España. Eu creo que un pouco aquí a culpa non se lle pode botar ao resto das industrias que están en España, senón algunha responsabilidade terán as industrias gallegas en todo isto. Eu creo que fundamentalmente o que nos pode dar aquí a Administración, que é un pouco que lle pedimos á Administración, que nos dé poder de negociación, que é o que nos falta. Nós a día de hoxe estamos absolutamente sin poder de negociación, calquera produtor envía o seu leite e non sabe como vai cobrarlo hasta os 60 días de entregarlo o seu leite. Claro, porque eso, perdona que te interrumpa, pero algo, haberá moita xente que non coñeza como funciona o sector lácteo e unha singularidade que vos afectamos como productores e que non é moi frecuente, que vos entregades o leite e non sabedes o que ides cobrar por ese leite. Non, a maioría dos produtores non sabe, excepto un par de industrias que lle comunican por adelantado o que van a cobrar no mes seguinte, a maioría das explotacións entregan un leite. Eu diría que a maioría das explotacións entéranse como cobraron o leite o día que lles veu a factura. E en función de que se fixa ese precio? Fixo unilateralmente a industria, incluso eu diría que a veces intentando confundir a factura para que os propios ganaderos non sepan nin como cobraron o leite dun mes anterior. Ese oficio da condición humana tan bello que dice vamos a buscar culpables para intentar justificar as nosas propias carencias e as nosas propias actuacións. Entón buscamos culpables e o que se nos ocurre fácil reiteradamente, sobre todo en Galicia, é culpabilizar a industria, permanentemente. Falamos dun tema de contratos como os que nos están levando as portas. Contrato de dicirlle, fírmameos, senón mañá non che veña a recoller o leite. Ese é un contrato. Non é certo. Eso é certo. No es cierto. Home, falta gravarlo. Claro que falta gravarlo. Lo que están diciendo, perdona, lo que están diciendo es que hay un real decreto que dice que desde el 3 de octubre el único país de Europa que ha obligado a los ganaderos a tener un contrato para poder vender la leche, que es el único país de Europa que lo ha hecho. Mentira. No, mentira no. Porque Francia lo único que obliga es a que se le proporcione al ganadero un contrato. Y el ganadero tiene capacidad para rechazarlo. Y aquí también. Aquí no puede vender la leche, perdona. Aquí puede pedir para... A ver, Roberto, por favor, no hagamos demagogia. Llevades 2 meses tirando leite. Escucha, porque se está incumpliendo el Real Decreto que salió el 3 de octubre. Pero o Real Decreto dice un contrato con precio negociado. Si ti chegas, si ti a 29 céntimos e estás robando o leite, non podes pedir que o firme para 12 meses. Estamos dicindo que a 29 céntimos non cobre. Ir moi longe para ver onde está a solución. Temos un país veciño que é Francia e combinar como solucionaron eles o problema, penso que podíamos ir por ese camiño. Eu quero... Para a xente que non saiba, como solucionou Francia o problema? A Administración botou cartas no asunto e fixo sentar os produtores, a industria e a comercialización. E a mí pareceme que esa é a única maneira. Que ocorre? O goberno que temos en este momento, un goberno neoliberal, no plan económico, interésalle facer isto? Non sei, todos sabemos que a política liberal é deixar de facer, deixar de pasar, que a naturaleza arréglase por si mesma. É dicir, non intervir. Por eso, a veces, dudo que este goberno que temos actualmente poida intervir porque non está dentro da súa ideoloxía facelo. Ahora, a solución está precisamente aí, que o goberno faga sentar as partes para chegar a un acordo. E daqui non vos levantades, daqui non comedes, non tendes o bocadillo mentre non solucionedes o tema. Nueva sesión del juicio del Prestige, que hoy ha estado marcada por la irrupción de una treintena de integrantes de Nunca Máis. Estaban sentados en la bancada de invitados y en un momento se levantaron con camisetas que formaban el mensaje "Impunidad en Galiza, nunca máis". Una protesta que terminó sin incidentes. Querían exigir así responsabilidades políticas por la catástrofe.
xa podemos decir quen é o culpable, que é a cabeza de Turco, e xa podemos decir que o goberno ninguén vai a dar a cara e non vai haber ningún responsable político porque non hai vontade de exercer justiza realmente. Mangouros é responsable do seu barco. No momento que o barco pasa a estar xestionado polo gabinete de crise, as consecuencias deses actos non se poden atribuir a Mangouras. Tenían que estar sentados todos os responsables da xestión da crise. Beiras llegó abrigado, pero dispuesto a mostrarlo todo. Para facer striptease. De este no, de momento. Entonces, ¿a qué striptease se refiere Beiras? Eu fui un catedrático da Universidade de Santiago de Compostela con dedicación exclusiva. No 85 entré como único diputado, seguín con dedicación exclusiva á universidade, non cobraba salario polo Parlamento. No 1989, o piso da Rúa do Preguntoiro, un cuarto piso espléndido, antigo, no que vivíamos Auricio máis eu, a dona do piso fixo unha trampa, ela ingenuamente cae unha trampa e botámonos. Entón, pois buscamos unha solución para diante. Endebedámonos, mercando unha casa medio en ruínas, no Concello de Brión, na parroquia de San Fins. El diputado de AG explicó detalle a detalle sus finanzas. Como non tiñamos nada forrado, foi a base de hipoteca dun préstamo personal. O préstamo personal de 6 millóns de pesetas era o 14,25%. Rematamos de pagar o préstamo hipotecario en xuño do 2011, cando morreu a miña nai. O que se dixo foi vender a casa con parte dos cartos, nos tocou a cada un, éramos 9 fillos, imaginades que non podía ser moito, redimín a segunda hipoteca que tiña aínda xa contraída pola Casa de Brión. Para terminar diciendo que a él esto de que los diputados declaren el patrimonio le parece pornográfico. Da mesma maneira que acabo de facer ese striptease, para que todo o mundo entenda que é un striptease, e que non tería por que facelo, e que ademais é, de certa maneira, incluso indigno. Casi, como se dice, pornográfico. Estamos dispuestos a hacerlo. Y reclamó que, como él, hagan striptease banqueros, ejecutivos y autoridades eclesiásticas. Por que todo o mundo está empeñado en saber o que gañan os nosos deputados e non saber cantas empresas galegas teñen o seu capital en sociedades de inversión de capital variable, cantas empresas galegas están evadindo diñeiro, cantos empresarios galegos, cantas empresas do IBEX 35 que lastran miles de traballadores en despidos, saber eses patrimonios, non? O patrimonios que nos sorprenderíamos da xente que levou as caixas ao destroce absoluto, non? Eu teño claro que os deputados teñen que facer unha declaración de bens, eso que falábamos antes, é algo obvio, non? Que como entra un deputado na actividade parlamentaria, como sai? Que estamos vendo para o que sirve, para que entres na página web, cotilles cuántas casas tiene fulanito, cuántos coches tiene tal, e cuántas rentas tuvo este año, non? O que sí tamén me chama a atención, e sin duda forma parte da autoridade que ten Beiras, que cando Beiras di isto, hai que pensalo e hai que reflexionalo, cando din outros políticos é porque é un chorizo e un demagogo e non quere entrar por sí, esto. yo, a ver, probablemente lo que vaya a decir no sea demasiado popular, pero la verdad es que estoy muy de acuerdo con Beiras y yo además siempre he mantenido ese criterio. Es decir, yo entiendo que tiene que haber un organismo regulador, efectivamente, donde tú deposites todo lo que tienes cuando entras y todo lo que tienes cuando sales. Que si hay la mínima desviación o la mínima sospecha, por supuesto, con toda la publicidad y con toda la dimensión del mundo. Ahora bien, yo no hablo de un striptease, pero sí una violación de la intimidad. Que deixasen de existir esas portas giratorias, que quen era ministra de Economía cobre agora un soldo millonario de Endesa, quen fai 2 anos construía bombas, hoxe é ministro de Defensa. Eu creo que verdadeiramente contra eso era contra o que a sociedade se debería mobilizar. Recent polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Why do you think this is? I personally believe that U.S. Americans are unable to do so because some people out there in our nation don't have maps, and I believe that our education, like such as in South Africa and the Iraq, everywhere like such as. ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir perdón o pedir permisos? Ay, no sé. Pedir perdón. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo, uno nada más le pide permiso, perdón a Dios, y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo. Gracias. ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? De Rusia.
Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue lo más antiguo. Gracias. ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos. Yo creo que el hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. ¿Se sienten ustedes un poco apartados del discurso público relacionado con la banca y con las entidades financieras? Bueno, en general a nosotros nos gusta trabajar más que salir los periódicos. Que salir los periódicos. Sí, es cierto. Bueno, tenemos una trayectoria que a base yo creo que de bastante eficacia y de mucha prudencia, pues hemos llegado hasta aquí, ¿no? Con bastantes problemas, pero bueno, con capacidad para cumplir todos los requisitos que se los han ido planteando, tanto en términos de dotaciones como de requisitos de solvencia. En general podemos decir que estamos satisfechos. Somos una cooperativa de crédito, somos una entidad absolutamente privada, que los dueños somos los socios, pero al mismo tiempo tenemos una finalidad social. Estamos obligados a dedicar un porcentaje de nuestros beneficios a actividades, podemos decir, que fomenten el bien común o incluso también el desarrollo del cooperativismo. Pongo ejemplos. Nosotros, a través de nuestro Fondo de Educación y Promoción, financiamos el Centro de Transferencia de Tecnología del Campus de Lugo. El Campus de Lugo, como es bien sabido, está especializado en temas agroalimentarios. Entonces, en colaboración con la universidad, nosotros financiamos un centro que dedica sus esfuerzos a poner en contacto las empresas y la universidad. Otras cosas que hacemos, bueno, pues patrocinamos bastantes actividades deportivas en nuestro ámbito, patrocinamos muchas ferias de exaltación o de desarrollo de productos que nosotros consideramos de calidad. Por ejemplo, me viene a la memoria la fava de Lourenzá. Sí. Establecemos acuerdos con cooperativas para desarrollar programas de formación para sus socios, colaboramos con, no sé, pues con Cáritas, Asistencia Social, ahora estamos en un proyecto con la Cruz Roja en Lugo. ¿Estás sorprendido por lo que ha pasado y la velocidad a la que ha sucedido? Yo creo que todos los que estamos en el sector estamos sorprendidos por lo que ha pasado y a la velocidad a la que ha pasado. La destrucción de valor que ha habido en los balances de los bancos en los últimos años ha sido brutal, ¿no? Y yo creo que ni los más agoreros y los más pesimistas podían esperar esto, ¿no? Y para Galicia, yo no sé si para ustedes es una posición beneficiosa que el sistema financiero gallego esté como está, excepto ustedes, o no, o representa un problema para Galicia que esté pasando lo que está pasando. No, esto representa un problema grave para nuestra región, no cabe duda. El hecho de que las entidades radicadas aquí pues prácticamente hayan desaparecido, con nuestra excepción y la del Banco Echeverría, que es un banco que está también funcionando muy bien, es un problema. El perder los centros de decisión es un problema grave y veremos a ver cómo se resuelve. El futuro no es muy halagüeño, pero bueno, estamos en un marco que hay un MOU, vamos, el conocido MOU, que fija una hoja de ruta, pero el futuro no es bueno. No es bueno para Galicia que desaparezcan tantas entidades y tanta decisión aquí tan cerca. Eso no va a significar que nos quedemos en Galicia sin oficinas de bancos, pero el que se trasladen los centros de decisión no es una buena noticia. José Luis López Sors, nacido en Ferrol hace 72 años, ha respondido de este modo a Pedro Trepat, abogado de Nunca Máis, cuando éste le ha planteado en gallego la primera pregunta del interrogatorio. Señor Trepat, siento mucho, pero yo no entiendo el gallego, aunque haya nacido en Galicia. ¿Le importaría a usted
traducirlo. Y además aquí tenemos una realidad histórica muy particular, que es que hay dos idiomas que se están hablando, pero que históricamente ha habido un idioma que ha sido claramente desfavorecido, ¿no? Que es el gallego, lo que ha creado diferentes fenómenos psicosociales que realmente en muchos casos, desde mi punto de vista, son completamente esquizofrénicos en la identidad de una persona. Vamos a ver, aquí en Galicia hay padres y madres y personas y familias que están hablando en gallego entre ellos y que sin embargo le están hablando castellano a los hijos. La famosa diglosia. Claro, que le están hablando castellano a los hijos y luego en condiciones que es un el idioma que, superior claro. y en condiciones de ponerse a elegir, ¿qué harían? Elegirían probablemente que sus hijos estudien en castellano. Bueno, esta es una injusticia histórica que se ha hecho al gallego a lo largo y todos sabemos por qué, y a lo largo de mucho tiempo. É un edificio que está feito, como ben decías Piñeres, é un edificio que está feito, agora non o vas tirar abaixo, habrá que buscarlle un uso adecuado e habrá que rematarlo por suscripción popular, como a Sagrada Familia. No, a mí que no me pidan dinero para eso. No, pero es que queda por eso. Como hacía Franco. No, a Sagrada Familia, cuando estuve ali, había un peto ali, botaba xente que quería continuarlo. Bueno, la catedral o peto non vai tan mal, que yo pregunte. As catedrais son edificios que duraron moitos anos, non temos a prisa tamén de que facelo todo rápido. A Catedral de Santiago tardou 200 anos en facerse e intentan visitar a central. Sí, pero yo creo que se tiene que hacer pouco a pouco, pero metendo vas financiando e está. Lo que sí que es cierto es que hay infinidad de rumores y él parece que ha podido dar todas las explicaciones que desde el primer día es justo reconocerle que se había mostrado partidario vamos, ofreció voluntario, yo recuerdo en el primer día de la operación a ir a declarar, llegó a la puerta del juzgado incluso y la jueza le dijo que ella le llamaría, ¿no? Insisto que hay muchísimos rumores, que hay muchísima gente que está señalando a muchísima otra gente por muchos intereses que probablemente tengan más que ver a lo mejor con otras cuestiones que con este mismo caso. Llegó asombrado por la expectación mediática, pero era solo el principio. Auditorio completo, tanto que hubo que habilitar más sitio, muchas presencias, algunas históricas y notables, aunque previsibles ausencias. La cúpula del socialismo de hoy dio la espalda al presidente socialista de ayer, porque su apuesta por un futuro posible se recreó en un pasado que levantó ampollas y su acto de presentación se transformó en un acto público de rebeldía a la cúpula socialista. Rebeldes declarados como su exportavoz parlamentario, rebeldes apartados como el exalcalde de Ourense. Hubo miembros de su gobierno, algunos menos fieles que lograron mantenerse a flote, otros declarados touriñistas que acabaron siendo apartados, pero faltaban conselleiros. Ni Pache Vázquez, ni Carmen Gallego, ni Ricardo Varela hoy en la cúpula, al frente de un partido que necesita moverse. É que é posible un futuro sobre a base da construción dunha alianza estratégica entre unha renovada e refundada socialdemocracia galeguista e entre unha reformulación do nacionalismo democrático. Si somos quen e somos capaces de arremangarnos, de novo, e poñernos a reconstruir, a renovar, con ambición, sin medos e con ambición de facer país. Tuvo respaldos a su amigo Manuel Ameijeiras, el que le acompañó en la dura noche de la derrota. No faltó Antón Louro, el primero que le advirtió que confiar en Pache Vázquez era peligroso. Todos aplaudiendo la intervención de un Pérez Touriño que se sintió quizás menos solo que entonces. Gracias por ese esforzo e por ese compromiso a todos e cada un dos que estades aquí. Polo esforzo e o compromiso de Anterdonte, o daqueles tempos que todavía non pasaron excesivamente. A ellos les deja un libro que pretende someter sus pensamientos a la agora pública. Lo peor es que este señor miente. En el año 94 el señor Touriño quiso ir en la ejecutiva de Paco Vázquez. Y yo, que era el jefe de los indios éramos los tontos, desde La Voz de Galicia, en un artículo me llamaron ese zapatista, el ejército estaba de moda. Sí. A mí me había pedido Felipe que me enfrentara a Paco por un tema que era la división del partido que teníamos terrible. Yo no tenía ninguna intención de enfrentarme a Paco, tenía una buena relación personal y bastantes problemas tenía yo con mi ciudad y sacar adelante el postsotismo y que no fuera nadie a la cárcel. Que no termina nadie declarando en los juzgados, que fue lo que hice y lo hice bien. Como dijo un día Felipe, gracias a ti, mucha gente hemos salvado la cara, ¿no? Y cuando me entero en el Congreso de que el señor Touriño y el señor difunto comunista también, porque también quiso que lo enterraran con la bandera comunista, pero quiso vivir de la nómina del PSOE, que se llamaba Enrique Curiel, iban en la lista de Paco Vázquez. Entonces tuve que llamar a Ciscar y decirle, vamos a ver, me habéis mandado a una pelea con un jicho con el que no me quiero pelear, y además los que tenéis en el grupo parlamentario financiándolos y el otro que lo tenéis de secretario general del ministerio de Borrell, resulta que van a la ejecutiva del que es enemigo de Felipe, y que yo no entiendo nada.
La factoría viguesa de PSA Peugeot Citroën cerrará este 2012 como la segunda planta productiva de España por detrás de SEAT en Cataluña. El año pasado había perdido ya la hegemonía en favor de la General Motors de Zaragoza. Se fabricarán 300.000 unidades, lejos de su récord del 2007. En aquel ejercicio la fábrica produjo 547.000 vehículos, la cifra más alta en la historia del sector en España, una cifra abrumadora que contrasta con los inicios de la planta en Vigo. Su desembarco fue en abril de 1958. Los primeros 25 vehículos tardaron un mes en producirse. Su destino fue Marruecos. En ese primer año de vida se fabricaron 400. Mucho han cambiado las cosas desde entonces. De un almacén en la aduana portuaria, la que hoy sigue siendo su sede, la planta de Balaídos, inaugurada en 1959. El crecimiento sería continuo. En 1975 salían de la factoría viguesa 110.000 unidades. Es entonces cuando Peugeot adquiere el 90% del capital de Citroën y se crea el grupo PSA. La empresa amplía naves y asume la fabricación del legendario 2 caballos, un modelo que ha quedado en su historia junto a la C15, fabricada durante más de 2 décadas. Luego llegaría la apuesta por los monovolúmenes. Unida a su crecimiento en producción iría la ampliación de su número de trabajadores, pero la proporción no fue siempre pareja. En 1960 la plantilla apenas supera los 500 empleados. En 1975 serían 6.000. Hoy, con una producción que triplica la de entonces, 6.500. Además de los evidentes avances en la tecnología, la empresa ha basado su éxito en asumir los excesos de producción con trabajo temporal y carga de horas remuneradas a la plantilla. Una política laboral amparada en un sindicato de empresa que cuenta con el apoyo de la mayoría de empleados. Esa flexibilidad les lleva hoy, en tiempos de recesión, a paros técnicos semanales en las líneas de montaje y a que los ingresos de los trabajadores se resientan. Sumando a las empresas auxiliares, la automoción supone el medio de vida para más de 30.000 familias en la comarca de Vigo. El director de la factoría, Muñoz Codina, anunciaba hace solo unos días que la fábrica prevé producir alrededor de 400.000 vehículos el próximo año, 100.000 más que en este. Serían las cifras en las que se ha movido la fábrica en la última década, pero ahora no parecen suficientes para evitar una regulación de empleo. Off the record. Ayer les mostrábamos los mejores posados de la clase política y por supuesto no nos olvidábamos de la famosa escena de Fraga en Palomares. Y es que los gallegos llevamos la playa en el ADN. Nada importa la inclinación política a la hora de disfrutar de la brisa del mar un día de verano. Un placer que no ha desaparecido con el paso de los años. Mírense al presidente de la Xunta disfrutando de los días estivales en un arenal. Algunos iban un paso más allá, como el diputado popular Pedro Arias, que en los años 80 lideraba el movimiento nudista Tetiñas Free. Y es que nuestros políticos no siempre lo fueron. Hubo un tiempo en el que no eran más que unos alegres jóvenes recién licenciados en Derecho, como recuerdan sus respectivas orlas. Eso en el mejor de los casos, porque en otras instantáneas como en esta, el hoy presidente del gobierno apenas levantaba 2 palmos del suelo. Pero Rajoy, como el buen vino, mejora con los años, y hoy los posados son una de sus especialidades. A una edad temprana ya apuntaba maneras tras unos cristales opacos. Con un look siempre a la moda, ha conquistado los objetivos de las cámaras con sus miradas penetrantes. Pero si a un posado de Rajoy le añades un buen titular, entonces el resultado es sencillamente sublime. Será por eso que Rajoy es uno de los políticos que hoy en día más sensualidad rezuman ante las cámaras. Pero uno de los grandes genios de los posados es sin duda Xosé Manuel Beiras. Su foto con el famoso zapato en una mano y el pitillo en la otra es sin duda una de las más célebres, pero con el veterano político podríamos hacer un book realmente interesante. Pero a pesar de todo, el histórico líder nacionalista no llega más que al segundo puesto, porque el galardón al mejor posado es sin duda para un político de altura. Imposible superar a Xosé Luis Baltar y sus posados ante la prensa. Ni siquiera alguien con un carácter como Fraga podía resistirse a los encantos del político urensano, que nos ha dejado fotos para la historia, incluida esta, cuyo semblante dejaría al mismísimo Jack Torrance a la altura de un osito amoroso.